Una brisa fría rozó las aceras agrietadas del centro mientras Blair Evans corría como si todo su mundo dependiera de los próximos minutos. Su corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido de la ciudad, los coches tocando bocinas, los pasos apresurados y el leve zumbido de la vida matutina. Su entrevista estaba programada para las 9 de la mañana, y el reloj de su teléfono parpadeaba a 8:52. 8 minutos. Solo 8 minutos para alcanzar la oportunidad más importante de su vida. Apretó la correa gastada de su bolso, el cuero sintético barato crujiendo bajo la presión, mientras su mente repetía una y otra vez: no arruines esto, Blair. No esta vez. Su mañana ya había sido una serie de desastres. El autobús en el que confiaba nunca apareció. Su cuenta de ahorros, casi vacía, significaba que no había taxi, ni Uber, ni milagro que la salvara. Así que hizo lo único que podía: correr. 9 largas cuadras de ciudad con tacones que ya habían visto mejores días, a través de charcos dejados por la lluvia de la noche anterior, esquivando personas que parecían decididas a cruzarse en su camino. Su respiración salía en ráfagas cortas, cada una más fría que la anterior, pero no se detuvo. Cada paso era una pequeña rebelión contra la desesperanza que la había seguido durante meses. La empresa, Zetaika Corporation, no era solo otro edificio de oficinas para ella. Era su oportunidad de empezar de nuevo. El puesto de asistente ejecutiva podía sonar simple, pero para Blair significaba estabilidad, el alquiler pagado a tiempo y quizás finalmente suficiente para comprar comida sin revisar su saldo primero. Había planchado su única blusa blanca la noche anterior, arreglado con manos temblorosas el pequeño desgarro de su falda y ensayado sus respuestas hasta que su reflejo en el espejo parecía una extraña en la que podía confiar. Todo estaba listo. Todo, excepto el universo, que claramente tenía otros planes. Al girar la última esquina, su pie se enganchó en una losa suelta. Tropezó hacia adelante, apenas logrando mantenerse en pie. Su tacón se tambaleó peligrosamente y susurró una oración desesperada. Pero antes de recuperar el equilibrio, el destino decidió empeorarlo. Desde la dirección opuesta, un hombre alto con un traje gris oscuro caminaba con prisa, los ojos clavados en la pantalla de su teléfono. Ninguno notó al otro hasta que, ¡bam!, chocaron con suficiente fuerza para que Blair cayera al pavimento. Su bolso se abrió, esparciendo papeles, un pintalabios barato y su único currículum impreso por el suelo. El tacón de su sandalia derecha se rompió con un chasquido seco y cruel. Un dolor agudo recorrió su rodilla al rasparse contra el concreto. «Perfecto», murmuró entre dientes, intentando recoger sus cosas. «Mira por dónde vas», dijo la voz del hombre, fría y cortante, con un tono lleno de irritación más que de preocupación. Blair se congeló y alzó la vista. El hombre la superaba en altura, su traje impecable, el reloj caro brillando bajo la luz de la mañana. Su expresión era indescifrable, ojos oscuros, postura recta, como alguien que vive con horarios estrictos y no aprecia interrupciones. «Perdón», dijo Blair, su voz temblando por la vergüenza y la rabia. «Caminaste directamente hacia mí y mi zapato». Levantó el tacón roto como prueba. «Está arruinado, tengo una entrevista en 10 minutos». Él suspiró, claramente impaciente. «Entonces quizás deberías mirar tu camino en lugar de correr por una calle llena de gente». Eso fue todo. Algo dentro de ella se quebró. «Oh, claro», replicó. «Fácil para ti decirlo cuando no eres tú quien corre media ciudad por una oportunidad de trabajo. Pero gracias por el consejo, señor Puntualidad Perfecta». Sus ojos brillaron con algo, tal vez diversión, tal vez incredulidad, pero su tono siguió plano. «Si realmente estás calificada, un zapato roto no debería detenerte». Blair parpadeó, medio ofendida, medio desconcertada. «Vaya», dijo con sarcasmo. «Qué cita tan inspiradora, ¿la bordo en una almohada o la imprimo en una taza?». El hombre esbozó una leve y casi imperceptible sonrisa antes de darse la vuelta. «Buena suerte con tu entrevista», murmuró, alejándose como si ella fuera solo otro obstáculo en su día. Blair se quedó allí por un momento, la ciudad pasando a su alrededor, la humillación ardiendo en sus mejillas. Su garganta se apretó, pero se negó a llorar. En cambio, se levantó, sacudió el polvo de su falda y miró su zapato arruinado. Un tacón había desaparecido por completo. El otro parecía listo para seguirlo. Bien, susurró.
Si la vida quiere hacerlo más difícil, iré descalza. Se quitó ambas sandalias, enderezó su postura y comenzó a caminar. No, a marchar, hacia Setaíca descalza, con la cabeza en alto. Cada paso sobre el pavimento frío dolía, pero cada punzada era un acto de desafío. La gente la miraba, algunos incluso murmuraban, pero Blair los ignoró. Ya la habían juzgado toda su vida por no ser suficiente. Demasiado pobre, demasiado tarde, demasiado desordenada, demasiado ruidosa. Hoy entraría en ese edificio descalza, pero con toda la dignidad que le quedaba. Las imponentes puertas de cristal de Setaíca reflejaban su imagen. Ojos cansados, mejillas sonrojadas, cabello despeinado, pero algo feroz debajo de todo eso. Inhaló profundamente, empujó las puertas y entró al piso de mármol pulido. Los ojos de la recepcionista se agrandaron al instante, su sonrisa profesional titubeando al ver los pies descalzos de Blair. Entrevista para asistente ejecutiva, dijo Blair, con voz calmada pero temblorosa. Mi nombre es Blair Evans. La mujer detrás del escritorio parpadeó, dudó y luego asintió rígidamente antes de señalar hacia la sala de espera. Mientras Blair pasaba, el mármol helado le quemaba las plantas de los pies, pero no se detuvo. Lo lograste, se dijo en silencio. Pase lo que pase después, lo lograste. Y en algún lugar dentro de ella, entre el cansancio y la determinación, una pequeña chispa susurró que tal vez, solo tal vez, esto era el comienzo de algo que recordaría por el resto de su vida. Blair entró en la sala de espera, con el corazón todavía golpeando como un tambor contra sus costillas. El aire dentro era fresco, con un ligero aroma a perfume caro y a ese tipo de café que cuesta más que su presupuesto de desayuno para toda la semana. El espacio estaba impecable. Mesas de vidrio, frases motivacionales enmarcadas, sillas que brillaban como si las hubieran pulido esa misma mañana. Pero lo que realmente le robó el aliento no fue el lujo, sino la gente. 25 candidatos sentados en filas ordenadas, con la postura perfecta, los trajes recién planchados y los zapatos brillando como espejos. Ni un cabello fuera de lugar, ni una arruga a la vista. La llegada de Blair, descalza y ligeramente sonrojada por su carrera a través de la ciudad, cayó en la sala como un trueno. Por un segundo, el silencio se hizo pesado. Luego vinieron los susurros. Está descalza, murmuró una mujer con un moño rubio impecable y un teléfono en la mano bien cuidada. El rostro de Blair ardió, pero mantuvo la barbilla en alto. Caminó hacia la silla vacía más cercana, abrazando su bolso desgastado como si fuera una armadura. El clic de los tacones, el leve sonido de risas, cada uno atravesaba su valor, pero no se inmutó. Había librado batallas más duras que esa, colocó sus sandalias rotas cuidadosamente junto a la silla, cruzó las manos y miró al frente. Su reflejo en la mesa brillante frente a ella parecía el de una extraña. Ojos nerviosos, mechones sueltos pegados a su frente y pies descalzos sobre la alfombra cara de Setaíca Corporation. Llegaste hasta aquí, se dijo en silencio. Eso es lo que importa. La puerta de la sala de espera se abrió de nuevo, y todas las miradas se giraron. El sonido de pasos firmes y seguros resonó sobre el mármol, cada paso medido y autoritario. Blair levantó la vista, y su corazón cayó en picada. Allí estaba, el mismo hombre de la calle. Los mismos ojos fríos, el mismo traje a medida y esa expresión impenetrable. Solo que esta vez no era un desconocido cualquiera con prisa. No, caminaba como un hombre que poseía el lugar. ¿Por qué lo hacía? La voz de la recepcionista rompió el silencio. Por favor, todos de pie. El señor Derek Crawford, CEO de ZK Corporation. La sangre de Blair se heló. CEO. Su mente gritó en incredulidad. El hombre que había roto su tacón y le había dado una lección sobre calificación era el mismo al que debía impresionar. Mientras todos se levantaban, Blair se quedó paralizada un segundo antes de seguirlos, con las piernas temblorosas. La mirada de Derek recorrió la sala, tranquila pero aguda, evaluando. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el tiempo pareció detenerse. No había reconocimiento en su expresión, al menos no visible, pero Blair notó un leve destello de sorpresa antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. Luego, con esa misma autoridad serena, comenzó a hablar. Buenos días a todos. Gracias por venir. Setaíca no es solo una empresa,
Es un lugar donde valoramos la iniciativa, la resiliencia y la capacidad de rendir bajo presión. Las entrevistas de hoy no se tratan de perfección, sino de perspectiva. Blair casi rió para sí misma. Bueno, la parte de bajo presión ya la tengo dominada. El asistente de Derek empezó a llamar nombres uno por uno. Los candidatos entraban en la oficina interior para sus entrevistas. Blair permaneció en silencio, intentando controlar su respiración. Cada tic del reloj resonaba en su pecho. A su alrededor, los demás susurraban, sus voces mezclándose en una sinfonía de confianza y nervios. Podía sentir sus miradas, algunas curiosas, otras burlonas. Una castaña murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Tal vez va por un estilo natural, punto. Las risas que siguieron se sintieron como agujas contra la piel de Blair. Forzó una pequeña sonrisa desafiante. Que se rían. No sabían lo que era pelear con uñas y dientes por sobrevivir, vivir de cheque en cheque, tener 2 trabajos y aún acostarse con hambre algunas noches. Ella había pasado por peores cosas que esa sala de espera. Finalmente, llamaron su nombre. Blair Evans. El estómago se le revolvió. Se levantó, tomó su carpeta y respiró hondo. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos la observaban. Sus pies descalzos hacían un suave sonido contra la alfombra mientras caminaba hacia la puerta. Los susurros volvieron, esta vez más curiosos que crueles. La puerta se cerró tras ella y el aire cambió de inmediato. La oficina era amplia, elegante e intimidantemente silenciosa. Al fondo de la mesa estaba sentado Derek Crawford, con la vista fija en su currículum como si contuviera los secretos del universo. Su expresión era inescrutable, pero su postura irradiaba poder. Blair vaciló un segundo, sin saber si reír, disculparse o desmayarse. Señor Crawford, comenzó con un tono educado que apenas ocultaba su nerviosismo. Es un gusto volver a verlo. Un destello cruzó los ojos de Derek. Volver a verme, dijo fingiendo curiosidad, aunque juraría que las comisuras de sus labios se movieron levemente. No recuerdo habernos conocido antes. Oh, cierto, respondió Blair, cruzando los brazos para calmarse. Tal vez lo confundí con otro hombre que cree que las frases inspiradoras pueden arreglar zapatos rotos. Por primera vez, Derek levantó la mirada, encontrando sus ojos. El silencio que siguió fue espeso, casi eléctrico. Blair se arrepintió al instante de sus palabras, pero algo en su leve sonrisa le indicó que no lo había arruinado del todo. Tome asiento, señorita Evans, dijo con calma, señalando la silla frente a él. Ella se sentó, con las palmas sudorosas. Sus pies descalzos se afirmaron contra el suelo, anclándola. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión. Derek hojeó su currículum lentamente. Veo que ha trabajado en entornos bastante diversos, dijo con tono deliberado. Una cafetería, una tienda minorista y una tienda de mascotas. Bastante rango. Blair encogió ligeramente los hombros. Podría decir que he dominado el multitasking y las tácticas de supervivencia con clientes. Una sombra de diversión cruzó su rostro. ¿Y por qué quiere este puesto? Blair dudó, eligiendo la honestidad sobre la pretensión. Porque estoy cansada de sobrevivir, señor Crawford, quiero empezar a vivir. Algo en su voz, crudo, vulnerable, sin filtros, hizo que Derek se detuviera. Se recostó en su silla, observándola largo rato. Luego, con una leve inclinación de cabeza, dijo, interesante. Cuando Blair salió de la habitación minutos después, descalza pero intacta, no sabía que el hombre al que acababa de desafiar ya estaba pensando algo que no había sentido en años. Tal vez la perfección no es lo que necesito después de todo. A la mañana siguiente, Blair se sentó al borde de su estrecha cama, mirando la pantalla agrietada de su teléfono como si en ella pudiera leer su futuro. Su estómago se retorcía en nudos de nervios. Había repasado la entrevista 100 veces en su cabeza. Cada palabra, cada risa incómoda, cada momento en que creyó haber arruinado sus posibilidades. No había forma, se repetía, no había manera de que eligieran a la chica descalza que se atrevió a desafiar al CEO. Pero cuando su teléfono vibró, todo se detuvo. ¿Hola? Respondió con la voz temblorosa. La señorita Blair Evans. La voz al otro lado era firme y profesional. Sara, del Departamento de Recursos Humanos de ZTEC, el señor Crawford ha revisado su solicitud y desea ofrecerle el puesto.
Felicitaciones. Has sido seleccionada para el cargo de asistente ejecutiva. Por unos segundos, Blair no pudo hablar. Abrió la boca, pero solo salió un leve jadeo. ¿En serio? Conseguí el trabajo. Así es, respondió Sara con una sonrisa que se percibía en su tono. Bienvenida a ZK Corporation. La esperamos el lunes a las 8 en punto. Blair le dio las gracias, colgó, y soltó un grito tan fuerte que su vecino golpeó la pared. No le importó. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, descalza y todo, lo había conseguido. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras se cubría la boca con una mano temblorosa, mitad risa, mitad llanto. Por fin, el mundo parecía darle una oportunidad. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Blair se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo entre emoción y nervios. Planchó 2 veces su chaqueta de segunda mano, lustró sus zapatos nuevos, los que compró con sus últimos $20, y se miró largo rato en el espejo. «Perteneces ahí», se susurró. «Te lo ganaste». Al llegar a ZK, el edificio de cristal brillaba bajo el sol de la mañana, imponente, casi irreal. Respiró hondo antes de entrar por las puertas giratorias, abrazando su bolso con fuerza. Todo parecía más intimidante ahora, las líneas limpias, el silencio, el aire cargado de poder. «Buenos días», la saludó una mujer con una sonrisa amable. «Debe ser la nueva asistente. Soy Emily, del Departamento de Recursos Humanos». Blair suspiró aliviada. «Gracias a Dios. Ya me he perdido 2 veces». Emily rió suavemente mientras la guiaba por los pasillos, explicándole todo. «Tu escritorio estará justo afuera de la oficina del señor Crawford. Manejará sus llamadas, citas y reportes. Es exigente con la puntualidad y la precisión, pero no te preocupes. Valora la iniciativa». Cuando llegaron al final del pasillo, Blair lo vio. Una puerta de vidrio elegante con una placa dorada que decía Derek Crawford CEO. Su pecho se tensó. El Derek Crawford. El hombre al que había llamado señor traje arrogante. Emily sonrió. «Este es tu espacio de trabajo. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo». «Como un mapa», bromeó Blair con una sonrisa nerviosa. Emily rió y la dejó acomodarse. Blair se sentó. La silla chirrió levemente. En el escritorio había un teléfono, una computadora y una pila de documentos que podrían servir como pesas. «Muy bien», murmuró. «Has sobrevivido cosas peores. Vamos a hacerlo». Las primeras 2 horas fueron exactamente lo que cabía esperar de alguien nuevo y con la suerte torcida. Contestó el teléfono diciendo: «ZK, habla Blair». «Espera, no, ZK Corporation, habla Blair». Organizó los archivos de Derek por orden alfabético en lugar de por fecha, derramó café sobre un memorando, por suerte, uno viejo, y logró que la impresora parpadeara con un error misterioso. Pero entre cada desastre, lo solucionó. Se disculpó, improvisó y se rió de sí misma. Poco a poco, la tensión en sus hombros empezó a desaparecer. La gente comenzó a notarla, no solo como la chica descalza, sino como alguien que no se rendía fácilmente. A la hora del almuerzo, sus tropiezos matutinos ya eran tema de chismes ligeros. «Esa es la chica de la entrevista», murmuró alguien cerca de la sala de descanso. «La que llegó descalza». «Sí», respondió otro con una sonrisa. «En realidad es bastante divertida». Blair intentó ignorar los comentarios y se concentró en su trabajo. Pero al volver de comer, encontró una nota doblada sobre su escritorio. La abrió, esperando una broma. En cambio, sintió que el estómago se le hundía. «No perteneces aquí». Las palabras estaban escritas con tinta negra, firmes y sin firma. Sus dedos temblaron al sostener el papel. Por un momento, las risas, los susurros, las miradas regresaron a su mente como un eco cruel. Pero en lugar de dejarse vencer, Blair dobló la nota con cuidado, la guardó en su bolso y susurró: «Ya veremos». Más tarde esa tarde, mientras organizaba una carpeta, Derek pasó frente a su escritorio. Ella se quedó inmóvil, fingiendo estar ocupada, aunque el corazón le latía con fuerza. «Señorita Evans», su voz grave rompió el silencio, calmada y directa. «¿Cómo va su primer día?» Blair se volvió con una sonrisa forzada. «Digamos que la oficina no se ha incendiado todavía,
Así que lo considero un éxito. Un destello de diversión cruzó el rostro de Derek. Esa es una forma interesante de medir la productividad. Soy una mujer de estándares prácticos, respondió, tratando de sonar segura. Bien, replicó él simplemente antes de entrar en su oficina. Pero justo antes de que la puerta se cerrara, juraría que vio una ligera sonrisa en sus labios. Blair se recostó en la silla, el corazón aún acelerado. Tal vez había hecho el ridículo. Tal vez no encajaba en ese mundo. Pero estaba allí, y no pensaba rendirse. No ahora. No cuando la vida, por fin, le había dado la oportunidad de demostrar que incluso una chica descalza podía mantenerse firme entre gigantes. Para el tercer día, Blair había comenzado a encontrar su ritmo. Se despertaba antes del amanecer, preparaba un café tan fuerte que podría revivir a los muertos y repasaba su lista de tareas en voz alta durante el trayecto en autobús. La oficina ya no le parecía una fortaleza fría. Poco a poco se estaba convirtiendo en un campo de batalla que aprendía a dominar. Ya sabía que Copiadora se atascaba más, que Becario robaba los sobres de azúcar, e incluso podía predecir el humor de Derek Crawford según cómo sostenía su pluma. Pero justo cuando empezaba a respirar con un poco de tranquilidad, apareció Rebecca Langford. Rebecca no era una empleada cualquiera, era la gerente senior de operaciones, el tipo de mujer cuya presencia atraía miradas como la gravedad. Sus tacones marcaban un ritmo perfecto, su perfume dejaba una estela de confianza y su sonrisa, aunque educada, tenía el filo de una navaja. Llevaba años en ZK y era conocida por sus reportes impecables, su disciplina férrea y una regla no escrita: no te cruces en su camino, a menos que estés dispuesto a sangrar. Blair la conoció por primera vez en el ascensor. El reflejo de Rebecca brillaba en las paredes espejadas, el labial rojo perfecto, el cabello recogido en un moño pulcro, los ojos analíticos y fríos. Blair estaba a su lado, abrazando un montón de documentos casi tan altos como ella. «Eres la nueva asistente, ¿verdad?», preguntó Rebecca sin girar la cabeza. «Sí, señora», respondió Blair con rapidez. «Blair Evans». La mirada de Rebecca la recorrió como si leyera una etiqueta de ingredientes. «Tengo entendido que el señor Crawford te contrató personalmente». «Blair Papadeo». Sí, supongo que sí». Los labios de Rebecca se curvaron apenas, no en una sonrisa, sino en una expresión de curiosidad disfrazada de amabilidad. «Interesante elección», murmuró al salir cuando las puertas se abrieron. Desde ese momento, Blair sintió la mirada de Rebecca sobre ella. Al principio fue sutil, una observación prolongada durante las reuniones, una ceja alzada cuando Blair hablaba, una corrección aquí, otra allá. Pero pronto se volvió más agudo. Archivos que desaparecían sin razón, su nombre omitido por error en los correos internos, los cafés que pedía Derek y nunca llegaban a su escritorio. Pequeñas cosas. Detalles insignificantes. Pero juntas, formaban una tormenta silenciosa que la seguía a todas partes. Una tarde, mientras Blair organizaba el calendario de Derek, Rebecca se acercó a su escritorio con una sonrisa educada que no alcanzaba los ojos. «El señor Crawford pidió las proyecciones trimestrales. Asumo que sabes dónde están». «Blair asintió». «Sí, estaba a punto de». Rebecca se inclinó levemente. «Ten cuidado de no hacerlo esperar. Valora la puntualidad». El tono, aunque suave, llevaba una advertencia oculta. Blair forzó una sonrisa. «Lo tendré en cuenta. Gracias». Rebecca se alejó con el sonido satisfecho de sus tacones sobre el mármol momentos después. La voz de Derek sonó por el intercomunicador. «Señorita Evans, en mi oficina, por favor». El corazón de Blair dio un salto. Tomó la carpeta y entró con rapidez, rezando no haber cometido un error. Derek estaba tras su escritorio, con las mangas arremangadas y la corbata ligeramente suelta. Levantó la mirada al verla entrar, sus ojos fríos e inescrutables. «Está temblando», observó, más curioso que severo. «Solo, no quería hacerlo esperar, señor», respondió Blair, dejando la carpeta sobre la mesa. Él se recostó en su silla. «Relages. No voy a morderla». Los labios de Blair temblaron en una sonrisa nerviosa. «Eso me tranquiliza un poco». Elogió los documentos, su expresión suavizándose ligeramente. «¿Organizó estos reportes usted misma?» «Sí,
señor. Ajusté el formato para que fuera más claro y añadí un breve resumen en cada sección. Por primera vez, una sorpresa genuina cruzó su rostro. Efficient. Me gusta. Gracias, señor. Cuando ella se dio vuelta para salir, su voz la detuvo. Señorita Evans. Ella giró. Valoro la iniciativa, dijo con calma. Ignore el ruido que la rodea. Concéntrese en los resultados. Blair se quedó inmóvil, preguntándose si de alguna forma sabía de los rumores y las casualidades que la acosaban. Sí, señor, respondió en voz baja. De vuelta en su escritorio, notó la mirada de Rebecca desde el otro extremo de la oficina. Por un instante, sus ojos se cruzaron, los de Rebecca, fríos, los de Blair, desafiantes. Luego la mujer mayor se dio la vuelta, con una pequeña sonrisa en los labios. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión se espesó. Blair trabajaba hasta altas horas, perfeccionando reportes, respondiendo llamadas y asegurándose de que Derek no tuviera motivo alguno para dudar de ella. No se veía como alguien especial, solo una mujer que quería demostrar que pertenecía ahí, pero otros empezaron a notar algo diferente. Cada vez que Derek le hablaba, su tono se suavizaba, algo que no hacía con los demás. Cuando ella entraba a una sala, su atención la seguía. Él rara vez sonreía, pero cuando Blair soltaba un chiste nervioso, una chispa de diversión asomaba en sus ojos. No era romance. Aún no. Pero había una corriente silenciosa entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Rebecca también lo notó. Y eso la carcomía. Una noche, mucho después de que la mayoría del personal se hubiera ido, Blair seguía en su escritorio, escribiendo un informe de último momento. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. La puerta de la oficina de Derek se abrió sin ruido, y él salió con el saco colgado del brazo. «Todavía aquí», comentó. Blair levantó la vista, sobresaltada. «Solo estoy terminando el resumen de ventas. En unos minutos termino». Él se acercó, su expresión seria bajo la tenue luz. «Ha estado aquí hasta medianoche 2 veces esta semana. Eso no es sostenible». Ella sonrió con cansancio. «Tampoco lo es la pobreza, señor». El ceño de Derek se frunció, pero en su mirada apareció algo distinto, respeto, tal vez preocupación. «No tiene que demostrar su valor agotándose». «A veces es el único lenguaje que la gente entiende», murmuró ella. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado, real. Finalmente, él asintió despacio. «Váyase a casa, señorita Evans. Es una orden». Ella dudó un momento, luego recogió sus cosas. Al salir, miró hacia atrás y lo vio observándola, con una sombra de pensamiento en los ojos. Rebecca, de pie junto al ascensor, también lo vio. Y en ese instante, la chispa de celos en su pecho se encendió en algo mucho más peligroso. La gala anual corporativa de ZK era el tipo de evento que pertenecía a las revistas brillantes. Una noche de copas de champán relucientes, vestidos deslumbrantes y sonrisas que ocultaban más secretos de los que revelaban. Era el lugar donde se forjaban reputaciones, se ponían a prueba alianzas y una palabra imprudente podía deshacer años de trabajo. Para Blair, era la primera vez que asistía a algo tan grandioso, y cada nervio de su cuerpo vibraba con una mezcla de asombro y terror. Había pasado toda la semana preparándose, leyendo blogs de etiqueta hasta altas horas de la noche, practicando cómo sostener una copa de vino sin derramarla y memorizando las cifras clave de la empresa por si alguien ponía a prueba sus conocimientos. Incluso había pedido prestado un vestido a Emily, la amable coordinadora de recursos humanos, un sencillo vestido azul marino que le quedaba modestamente bien, aunque lo había combinado con unos viejos tacones que reparó ella misma con pegamento y esperanza. Cuando llegó al salón del hotel, se quedó paralizada en la entrada. Las lámparas de araña brillaban como constelaciones sobre su cabeza y el suelo relucía bajo una suave luz dorada. La música flotaba desde una banda en vivo cerca del escenario, suave, elegante y dolorosamente sofisticada. A su alrededor, la gente conversaba vestida con atuendos costosos, intercambiando risas que sonaban ensayadas. Por un momento, pensó en regresar. «No perteneces aquí», susurró la misma voz cruel que una vez había escrito esas palabras en una nota. Pero enderezó los hombros y dio un paso adelante. Pertenecía a cualquier lugar donde decidiera estar. Al otro lado del salón,
Derek Crawford estaba rodeado por un grupo de ejecutivos, su presencia tan imponente como siempre. Vestía un traje negro que parecía haber sido confeccionado por ángeles, su expresión tranquila pero alerta. Pero cuando sus ojos encontraron a Blair cerca de la entrada, algo en ellos cambió. Por un instante, el CEO compuesto pareció sorprendido. Blair no lo notó. Estaba demasiado ocupada intentando no tropezar con su propio vestido mientras saludaba a sus colegas. Pero Rebecca sí lo notó. Observaba desde una esquina, con una copa de champán en su mano perfectamente cuidada y una expresión que podía cortar el aire. Increíble, murmuró para sí. En realidad la está mirando. Su asistente, un hombre tímido llamado Cole, se mostró incómodo. Quizás solo es interés profesional. No seas ingenuo, lo interrumpió Rebecca con suavidad cortante. Nunca mira a nadie y ahora ella aparece con un vestido prestado y zapatos remendados, ¿y de repente le presta atención? Su tono era veneno cubierto de azúcar. Sonrió débilmente, ocultando su ira detrás de un sorbo de champán. Recordemos a todos exactamente de dónde viene la señorita Evans. Mientras tanto, Blair se acercó a la mesa de bebidas, intentando parecer segura mientras se servía un vaso de jugo. Cada movimiento a su alrededor parecía coreografiado, cada risa perfectamente calculada. Se sentía como un personaje de fondo en la película de otra persona. ¿Disfrutando la noche?, preguntó la voz de Derek detrás de ella. Blair casi dejó caer su copa. Señor Crawford. Sí, es impresionante. Él miró la lámpara de araña sobre ellos y luego a ella. Te ves diferente esta noche. Ella rió nerviosamente. Diferente bien o diferente despedible. La más leve insinuación de una sonrisa tocó sus labios. Diferente admirable. Antes de que Blair pudiera responder, Rebecca apareció a su lado, con una sonrisa tan pulida como afilada. Señor Crawford, dijo con tono dulce, debería probar el vino importado, es exquisito. Oh, y Blair, qué sorpresa verte aquí. No sabía que los asistentes acudían a las galas ejecutivas. Sus palabras eran suaves, pero la intención era una daga envuelta en seda. Las mejillas de Blair se sonrojaron, pero antes de que pudiera responder, Derek habló. Fue personalmente invitada, dijo con sencillez. Valoró su criterio. El destello de triunfo que Blair sintió en el pecho fue rápidamente disimulado con una leve inclinación. Gracias, señor. La sonrisa de Rebecca vaciló medio segundo antes de recomponerse. Por supuesto. Qué progresista de su parte. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones fluían, las risas subían y bajaban, y la mente de Rebecca trabajaba como un tablero de ajedrez. Había planeado algo sutil, algo que no la señalaría directamente, pero que dolería lo suficiente para dejar una marca. Cuando llegó el momento de la presentación, una muestra anual de los logros departamentales, Rebecca subió al escenario con el micrófono en mano, su voz tan suave como la seda. Buenas noches a todos. Esta noche celebramos no solo el éxito, sino el crecimiento. ¿Y qué mejor manera de mostrar el crecimiento que destacando a quienes han llegado muy lejos? Sus ojos encontraron a Blair entre la multitud mientras continuaba. Verán, Zetaika es una empresa que cree en las segundas oportunidades. En contratar a aquellos que quizás no tengan los antecedentes más impresionantes, pero poseen potencial. Unas cuantas risas educadas recorrieron la sala. Blair se congeló en su asiento. Podía sentir el peso de cada mirada, de cada susurro. Rebecca sonrió dulcemente. De hecho, una de nuestras nuevas incorporaciones se unió a nosotros hace apenas unas semanas. Y a pesar de su comienzo poco convencional, ha logrado sobrevivir a nuestro exigente entorno. La sala volvió a murmurar, y el estómago de Blair se contrajo. Era evidente que hablaba de ella, pero no podía hablar, no podía moverse. Entonces Derek se puso de pie. El aire pareció cambiar al instante. Su alta figura atrajo todas las miradas mientras tomaba el micrófono de la mano de Rebecca. Efectivamente, dijo, con voz calmada pero firme, Zetaika valora el crecimiento y la integridad. Y creo que es momento de recordar que el éxito no se define por el privilegio, sino por la perseverancia. Giró hacia el público, su mirada deteniéndose brevemente en Blair. La señorita Evans representa exactamente lo que esta empresa defiende,
determinación, adaptabilidad y coraje, nos recuerda que el potencial no es algo que se hereda, sino algo que se gana. Silencio. Luego, unos aplausos suaves que crecieron hasta llenar todo el salón. La sonrisa de Rebecca se quebró. Apenas. Blair permaneció inmóvil, con el corazón hinchado de incredulidad y emoción. Más tarde esa noche, cuando la gente comenzaba a irse, encontró a Derek cerca de la salida. No tenía que hacer eso, dijo en voz baja. No tenía, respondió él. Pero quise hacerlo. Hubo una pausa, una calidez no dicha flotando entre ellos. Luego añadió, con una leve sonrisa, la próxima vez, intenta disfrutar la fiesta sin causar una revolución. Blair rió en silencio, con lágrimas amenazando sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, no como la chica descalza ni la asistente, sino como alguien que importaba. Al otro lado del salón, Rebecca los observaba desde las sombras, su copa temblando ligeramente. Esa noche juró una cosa: si Blair Evans creía que había ganado, estaba terriblemente equivocada. Los días posteriores a la gala pasaron en una extraña neblina de admiración y susurros. De pronto, Blair se había convertido en el nombre que todos murmuraban en los pasillos de Zetaika Corporation. La chica descalza, aún la llamaban así, pero ahora el apodo tenía un matiz distinto. Ya no era burla, sino fascinación. Algunos admiraban su audacia, otros la envidiaban. Y algunos, como Rebecca Harwell, no soportaban escuchar su nombre una vez más sin sentir hervir la sangre. La humillación de Rebecca en la gala ardía como ácido en sus venas. Cada sonrisa educada que ofrecía al día siguiente ocultaba una tormenta que crecía dentro de ella. Había pasado 8 años construyendo su imagen en esa empresa, intocable, elegante, poderosa, y en una sola noche, una chica que ni siquiera podía permitirse unos zapatos decentes le había robado el protagonismo. No, Rebecca no iba a permitirlo. Mientras tanto, Blair se adaptaba al nuevo ritmo de sus días. Su espacio de trabajo, antes silencioso y solitario, ahora estaba lleno de compañeros que se acercaban a charlar, reír o simplemente preguntarle cómo lograba mantenerse tan tranquila bajo presión. Su respuesta siempre era la misma: pánico después, risa ahora. Pero detrás de su sonrisa, Blair sabía que debía ser cuidadosa. Estaba agradecida por su empleo, más que agradecida, bendecida, pero también intuía que no todos deseaban verla triunfar. Una fría mañana, Derek la llamó a su oficina. Las paredes de vidrio reflejaban la suave luz invernal cuando Blair entró, sujetando su bloc de notas. Derek estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, perdido en sus pensamientos. ¿Quería verme, señor?, preguntó con cautela. Él se giró, con una expresión pensativa pero no dura. «Puedes dejar el señor, Blair. Soy Derek». «Ah, claro». Derek, repitió torpemente, como si el nombre estuviera hecho de oro. Él sonrió levemente. «Quería agradecerte por tu compostura en la gala. Te manejaste con mucha dignidad». Blair rió con nerviosismo. ¿Se refiere a no lanzarle mi bebida a Rebecca en la cara? Sí, también estoy orgullosa de eso. Eso le arrancó una pequeña risa a él, una verdadera, de esas que suavizaban las líneas duras de su rostro. Eres diferente, dijo simplemente. La mayoría aquí dice lo que creen que quiero oír. Tú dices lo que realmente piensas. ¿Debería disculparme por eso?, preguntó ella, medio en broma, medio en serio. Nunca. Hubo un momento de silencio entre ellos, una quietud cargada de algo que ninguno podía definir. Luego Derek apartó la mirada, aclarando la garganta. Voy a asignarte al nuevo proyecto, la Asociación Easton. Es un trato importante para la empresa. Necesito a alguien en quien pueda confiar para manejar los detalles. El corazón de Blair dio un salto. Confianza. Esa palabra resonó en su pecho como música. No lo defraudaré, prometió. Lo sé, respondió él con sencillez. Desde ese día, Blair comenzó a trabajar junto a Derek con más frecuencia. Sus conversaciones, antes estrictamente profesionales, empezaron a tener una calidez sutil, pequeñas bromas, miradas compartidas, sonrisas que duraban un poco más de lo necesario. No tenía intención de enamorarse. Se repetía que era admiración, no afecto. Gratitud, no emoción. Pero cada vez que él pronunciaba su nombre, tranquilo y firme, su pulso se aceleraba y Derek, aunque jamás lo admitiría,
también se sentía atraído por su presencia. Había algo en ella que rompía la armadura de su mundo. Le hablaba no como a un CEO, sino como a un hombre. Cuando ella reía, él recordaba que la vida era más que reuniones y números. No lo comprendía del todo, y tal vez eso era lo que más lo asustaba. Pero mientras su silenciosa conexión crecía, el plan de Rebecca comenzaba a desplegarse en las sombras. Empezó poco a poco, rumores, comentarios sutiles, manipulaciones invisibles. Un documento extraviado aquí, un correo olvidado allá. Y cada vez que algo salía mal, Rebecca se encargaba de sugerir con delicadeza: tal vez Blair está sobrepasada. Sabía cómo plantar la duda como un veneno, lenta, invisible, eficaz. Una tarde, mientras Blair organizaba los archivos del proyecto Easton, notó algo extraño. Faltaba una carpeta. Juraba haberla dejado en la bandeja de Derek esa mañana. Con el corazón acelerado, revisó cada paso, cada cajón, incluso preguntó al personal de limpieza, pero no encontró nada. Cuando Derek más tarde pidió el archivo, la voz de Blair tembló. Yo lo tenía, señor. Digo, Derek. Estaba aquí esta mañana. Él frunció el ceño. ¿Estás segura? Sí, yo. Tal vez lo moví sin darme cuenta, pero juro que... Él levantó una mano, calmado. Está bien. Solo encuéntralo. Pero ella lo vio, ese destello de duda en sus ojos. Dolió más de lo que esperaba. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba y las luces de la ciudad brillaban afuera, Blair se quedó sola en su escritorio, buscando en cada rincón, en cada carpeta. La garganta se le cerró. ¿Cómo pude perderlo? Susurró, pasándose las manos por el cabello desde la distancia. Oculta tras la pared, Rebecca observaba con fría satisfacción. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La carpeta perdida estaba bien guardada en su bolso de diseñador. Veamos cómo explica esto la perfecta Blair, murmuró antes de alejarse, con los tacones marcando un ritmo como una cuenta regresiva. A la mañana siguiente, el tono de Derek era más distante. Cortés, pero frío. Blair lo sintió al instante. El espacio entre ellos, invisible pero doloroso. Se dijo que no era nada, que pasaría, pero en el fondo, el miedo le arañaba el pecho. A la hora del almuerzo, Emily notó su rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Estás bien, Blair? Blair forzó una sonrisa. Sí, solo cansada. Estrés del proyecto. Pero Emily no se dejó engañar. Cuídate, cariño, le advirtió en voz baja. No todos aquí quieren verte brillar. Esa noche, Blair caminó a casa bajo el viento helado, con el sonido de sus zapatos resonando suavemente contra el pavimento. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles húmedas, y por primera vez desde que comenzó en ZIK, se sintió pequeña otra vez. Sola. Miró su reflejo en la vitrina de una tienda, ojos cansados, cabello enredado y una tristeza que no podía ocultar. No llores, susurró para sí misma. Has pasado por cosas peores. También superarás esto. Pero incluso mientras lo decía, una lágrima se deslizó por su mejilla. En el silencio de la noche, el sonido de su propio corazón le recordó que la vida tenía una forma cruel de poner a prueba a quienes se negaban a rendirse. Y aunque aún no lo sabía, esto era solo el comienzo de la tormenta que Rebecca había puesto en marcha. La tormenta finalmente estalló un frío jueves por la mañana. Blair llegó a la oficina temprano, como de costumbre, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. El aire se sentía pesado, inusualmente tenso. Las conversaciones que solían llenar los pasillos habían sido reemplazadas por silencios y miradas furtivas. Algo estaba mal, terriblemente mal. Cuando llegó a su escritorio, se quedó helada. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de la oficina de Derek, susurrando en voz baja. Entonces lo vio. El correo electrónico. Copias impresas circulaban como fuego. Era un mensaje interno confidencial, supuestamente escrito por Blair, filtrando detalles de la asociación Easton a una empresa rival. Su nombre estaba allí, su firma falsificada con tanta perfección que por un instante incluso dudó de su propia memoria. ¿Qué es esto?, preguntó a Emily, con la voz temblorosa. El rostro de Emily estaba pálido. Dicen que enviaste esto a Klein Industries anoche. Derek está furioso, Blair.
Llamó a una reunión de emergencia. Blair sintió que las rodillas le fallaban. Eso es imposible. Yo jamás. Lo sé, dijo Emily en voz baja, pero dicen que tienen pruebas. Pruebas. La palabra golpeó como una bofetada. El mundo de Blair giró. ¿Cómo podía haber pruebas de algo que no había hecho? Con las manos temblorosas, se dirigió a la oficina de Derek. A través de la pared de vidrio lo vio de pie junto a Rebecca, que sostenía una carpeta como si fuera un arma. Su expresión era impenetrable, fría, distante, igual que el día en que se perdió aquel archivo. Cuando Blair entró, la sala quedó en silencio. Señor Crawford, empezó, con la voz quebrada. Esto no es cierto. Yo no envié ese correo. Los ojos de Derek se encontraron con los suyos. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, respondió, rastrearon el mensaje hasta tu cuenta, Blair. Ella negó con la cabeza rápidamente. Alguien tuvo que haberla hackeado o haberlo plantado. Lo juro, jamás traicionaría a esta empresa. Rebecca habló, su voz tan suave como afilada. És una acusación seria, Blair. Todos cometemos errores, pero mentir solo lo empeora. Blair se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo. Tú hiciste esto, ¿verdad? Rebecca fingió sorpresa. Yo. Eso es absurdo. Basta, intervino Derek, su tono cortando el aire. Estamos investigando el asunto. Hasta entonces, está suspendida con sueldo. Las palabras cayeron como cuchillas. Suspendida. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Blair abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. La garganta se le llenó de dolor. Los ojos de Derek se suavizaron apenas un poco, como si una parte de él quisiera creerla, pero la razón, o el miedo, lo detuvo. Blair se dio la vuelta y salió, cada paso resonando en el pasillo silencioso. La gente se hacía a un lado al verla pasar, susurrando su nombre. La chica descalza, murmuró alguien. Supongo que la suerte no dura para siempre. Afuera, la ciudad estaba empapada de lluvia. Caminó sin paraguas, con las lágrimas mezclándose con las gotas frías. Sentía que el mundo entero lloraba con ella. Esa noche, se sentó sola en su pequeño apartamento, rodeada de facturas sin pagar y esperanzas rotas. Deberías haberlo sabido, susurró. La gente como tú no pertenece a lugares como ese, pero incluso en su dolor, una chispa de desafío se negó a morir. Se secó las lágrimas, respiró hondo y murmuró, no. Esta vez no. No voy a huir. A la mañana siguiente, mientras todos asumían que se había marchado, Blair regresó a la oficina antes del amanecer. Pasó horas revisando registros del sistema, archivos de respaldo y marcas de tiempo. Le dolían los dedos, le ardían los ojos, pero no se detuvo. No podía. Por la tarde, lo encontró. Un pequeño detalle, casi invisible. El correo enviado desde su cuenta había sido activado automáticamente desde un dispositivo remoto, un dispositivo al que solo una persona en la empresa tenía acceso, Rebecca Harwell. Blair imprimió las pruebas y fue directo a la oficina de Derek. Él levantó la vista, sorprendido. Blair, pensé que... Pensaste mal, lo interrumpió ella, con la voz firme esta vez. Dejó los papeles sobre su escritorio. Ahí está tu prueba. Revisa los metadatos. El correo no se envió desde mi computadora, sino desde el sistema de Rebecca, a las 11:42 de la noche, la misma hora en que dijo estar en casa. Derek miró los papeles, su expresión pasando de la incredulidad al asombro, y luego a la ira, pero no hacia ella. Sin decir una palabra, tomó el teléfono y llamó a seguridad momentos después. Rebecca fue escoltada adentro, aún altiva, fingiendo calma. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz tensa. El tono de Derek fue gélido. Falsificaste un mensaje con el nombre de mi empleada, filtraste información confidencial y casi destruyes la carrera de una persona inocente. ¿Lo niegas? La seguridad de Rebecca se resquebrajó. Yo solo. Ella no pertenece aquí. ¿De verdad crees que? No necesito creer nada, la interrumpió Derek. Los registros del sistema hablan por sí solos. Por primera vez, la máscara de Rebecca cayó por completo. Ella está por debajo de nosotros, Derek. ¿Crees que puedes construir un imperio con gente como ella? La voz de Derek fue serena,
pero poderosa. Ella es la única en esta sala que todavía recuerda lo que significa la honestidad. Los ojos de Rebecca se abrieron con furia, y luego se dio la vuelta y salió, con los tacones golpeando el suelo como un eco de derrota. El silencio llenó la oficina. Blair permaneció inmóvil, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Derek la observó durante un largo momento antes de hablar en voz baja. «Nunca dejaste de luchar, ¿verdad?» Ella negó suavemente. «Rendirse es para quienes tienen algo a lo que volver. Yo no». Él dio un paso hacia ella, su expresión finalmente suavizada, no como jefe, sino como un hombre que había aprendido algo. «Has probado más que tu inocencia, Blair». Has probado quién. Por primera vez en semanas, Blair sonrió, una sonrisa pequeña, sincera, llena de la fuerza tranquila de alguien que ha caminado descalza por cada dificultad y aún así sigue de pie. Una semana después, un anuncio resonó en la sede de ZK, Blair Evans ascendida a coordinadora ejecutiva de proyectos. Los mismos pasillos que antes susurraban su caída ahora murmuraban su triunfo. Y mientras caminaba por esos corredores, con la cabeza en alto y los zapatos sonando suavemente, pasó junto a una pared de vidrio y vio su reflejo. Por un instante, se miró a los ojos y sonrió. Ya no era la chica pobre que había llegado descalza. Era la mujer que demostró que la fuerza no depende de dónde comienzas, sino de no dejar de avanzar, sin importar lo duro que se vuelva el camino. Y en algún lugar de su oficina, Derek la observaba con un orgullo silencioso, sabiendo que, a veces, las mejores personas no llegan con zapatos perfectos, sino con el valor de caminar sin ellos.